¿Dónde estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos muy contentos de que estén ustedes con nosotros inaugurando esta transmisión del programa ¿Dónde estás? El día de hoy estamos transmitiendo desde Ciudad de México. Mi nombre es Ramón de la Cruz. Claudia Rivera. Y hoy estamos muy orgullosos de estar acompañados de nuestras invitadas, Ana Paula Tovar y Melissa del Pozo. Ambas son reporteras. En un momento daremos su semblanza. Esta es una producción de Play G Box a través de Somos Live, transmitiendo en Facebook. Y pues bueno, Claudia Rivera es mi compañera conductora. Vamos a estar a partir del día de hoy con ustedes, tratando de establecer un vínculo con cada uno de ustedes que está sufriendo una pérdida de algún ser querido, algún familiar que está extraviado. Somos un programa que intenta establecer un vínculo de información para que ustedes puedan tener la certeza, puedan tener datos que puedan ayudarlos a encontrar a sus familiares, a ese ser querido que está faltando en sus casas. Nuestro objetivo es brindar ayuda a las familias de los ausentes, a los amigos de los ausentes, a todos los que no saben dónde estás. No seamos parte de las estadísticas. Vamos a ser parte de esta red de ayuda, de este gran proyecto que iniciamos el día de hoy, 15 de octubre del año 2019. Estamos iniciando con esta gran plataforma que es una gran ayuda que nos hacía mucho falta a mucha gente. Iniciamos con ¿Dónde estás? Como les había mencionado, tenemos a nuestras invitadas, Ana Paula Tovar. Ella es periodista, editora, ha colaborado en medios como Chilango, Expansión, la revista So, La Ciudad de Frente, La Fola de Sao Paulo, La Vanguardia en España y Semana en Colombia. Melissa del Pozo ha colaborado también en medios como Proceso, Milenio, MBS Radio, Televisa, Vice News, corresponsal para Fox News, producciones de Canal 22 y Nat Geo. Hoy están con nosotros para tratar un tema quizás el más emblemático que tenemos en el país acerca de desapariciones. Tanto Melissa como Ana Paula colaboraron en la escritura del libro La Travesía de las Tortugas. La Travesía de las Tortugas no es otra cosa más que crónicas acerca de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero. Pronto pasaremos a platicar más a fondo de la redacción de este trabajo. Pronto pasaremos a que nos cuenten su experiencia, a que nos narren qué fue sumergirse en este caso, que quizás durante muchos años por venir sea el más emblemático de personas desaparecidas. Así es, Ramón. Justamente por esa necesidad es que surge este programa para ustedes y para todos nosotros, porque pues estamos en una crisis de inseguridad crónica. Es como un virus que es lo que nos ha estado contaminando la tranquilidad, la paz.
y incluso esto lleva ya sexenios, incluso décadas. Fíjense nada más, vemos que 33 millones de delitos, casi 25 millones de víctimas durante simplemente el año de 2018. Mientras que pues ayer en la mañanera nos dan información sobre nuestro secretario de Seguridad, destaca tras la creación de la Guardia Nacional el país ha tenido una aceptación del 70.9%. El país ha tenido un cambio, está en un proceso de cambio. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el gobierno? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando hacer también para ir de la mano también? No nada más de nuestras familias, amigos, gobierno, todos y cada uno de ustedes. ¿Qué estamos haciendo por y para evitar que esto continúe creciendo? Como les comentábamos hace un rato, Ramón, pues no queremos ser ya parte de estadísticas, queremos ser parte de este apoyo para ti y con gente como nuestras grandes invitadas que tenemos el día de hoy, que pues cabe destacar que después de tantas comisiones que hay para poder lograr esta ayuda para tanta gente, no únicamente para los 43 desaparecidos, sino tantas miles de personas que tampoco se han reportado esas desapariciones por miedo, ese silencio que nos ha marcado también. Vamos a tratar de desaparecerlo, de darle un giro y dejar de nada más ser parte de estas estadísticas y formar parte de comisiones más grandes, como esto que hicieron en este libro, que lograron hacer nuestras compañeras, que es el grupo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama? Marchando con Letras. Marchando con Letras. Colectivo Marchando con Letras. Colectivo Marchando con Letras, que es un grupo muy grande, ¿no? Para haber logrado escribir este libro a partir de cuántas cosas nos pueden contar Melissa, Ana Paula. Muchas gracias, bienvenidas. Gracias. Bienvenidas. Bienvenidas, de verdad es un gusto que estén con nosotros en este primer programa. Gracias. ¿No? Pues bueno, vamos a comenzar un poco. Ana Paula, Melissa, si nos pueden platicar un poquito de ustedes. Siempre vamos hacia lo básico, ¿no? ¿De dónde surge el interés por el periodismo? ¿Por qué quieren ser periodistas? Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales. Primero tenía una inquietud muy fuerte por la política y la historia, literatura, todo lo que tuviera que ver con letras y con ciencias sociales, ¿no? Y fue la opción en ese momento, a los 18 años, un poco arrebatada lo hice. Y después trabajé en otras cosas, recaudación de fondos, museos. En esa época vivía en Monterrey, estudié en el TEC de Monterrey. Y por una invitación de un amigo empecé a colaborar en un blog que tenía, que se llamaba Jóvenes Informados. Y ahí como que me reconecté con esa parte que me gustaba mucho de escribir y empecé a buscar opciones para maestrías y estudié la maestría en periodismo en Barcelona. Y en realidad de ahí me fogué y aprendí todo lo que sé del periodismo. Bueno, la base. La base. Porque nunca acabas de aprender. No. Y ahí empecé y fue una gran experiencia porque era salte a la calle, reportear, o sea, como el periodismo viejo, el de calle. Y Del que aprendes más, ¿no? sí, del que te das cuenta que Porque tiene no- que ser, porque no, en internet no encuentras nada. Sí, nada más le das enter y ya, ¿no? Exacto. Así es una gran labor la que han estado haciendo. Sí. Y bueno, de ahí la verdad es que sí encontré mi pasión. A mí lo que más me gusta creo que es hablar con la gente, conocerla, que te cuenten su historia y poder contarla de la mejor manera posible. Creo que eso es el buen periodismo, o eso es lo que intentamos hacer los que hacemos periodismo. Precisamente respecto a esto que comentas sobre esta pasión, que yo creo que sin pasión no hay absolutamente nada, ¿no? Y que esto fue lo que los llevó a poder tener este logro tan grande, que ya son la segunda edición. Déjenos contarles, ahorita ya nos van a hacer el favor de contarnos qué pasó con esta segunda edición y por qué esta segunda edición. Estaba viendo que un periodista estaba comentando al respecto, que quieren hacer periodismo como una herramienta para alimentar la memoria y la esperanza de todos quienes no tienen voz. Qué fuerte y qué bueno que existan personas como ustedes que ayudan y aportan tanto, y que mucha gente puede pensar que esto tiene fines de lucro. No, señores, fíjense que no. Estos dos libros nos están apoyando justamente, son todas las regalías para los padres y familiares de nuestros desaparecidos de Ayotzinapa.
Entonces hasta se me corta la voz porque realmente no cualquiera hace eso. No cualquiera tiene la fuerza de unirse, de tomarse de la mano y pensar, ¿por quién lo estoy haciendo? Por no ser estadística o por de verdad poder ayudar a quien más lo necesita. Yo no sé si algún día sea yo parte de esa, esté sentada de ese lado y necesite ayuda. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarnos abrir esta gran plataforma y ser parte de todo esto, porque ya son historia. Sí. Bueno, el proyecto sí surgió desde el periodismo, un grupo de algunos colegas que estuvimos reporteando en Guerrero después de que ocurrió esta desaparición. Nos empezábamos yo en lo personal estuve cerca de 6 meses trabajando en Guerrero inmediatamente después de que eso ocurrió, y cada vez que venía a la Ciudad de México platicábamos sobre todas estas hipótesis o estas líneas que se estaban realizando sobre las líneas de investigación del caso, y hablábamos sobre todos los actores que estaban inmersos en esta problemática, sobre todo lo que se decía. Nos dimos cuenta que una de ellas era estigmatizar a los normalistas, es decir, clasificarlos o ponerlos en un contexto de que probablemente desaparecieron porque se lo merecían, ¿no? O porque habían hecho algo, o porque estaban vinculados a la organización criminal de los Rojos, que en ese momento era quienes se disputaban el territorio con la organización de los Guerreros Unidos. Y que bueno, ellos habían ido en algún sentido a Iguala para acalentar la plaza, como le dicen. O sea que había un porqué. Que había una razón. Entonces, una vez que empezamos como a platicar sobre esto, nos dimos cuenta que se estaba estigmatizando a jóvenes sin saber cuál era el origen de cada uno de ellos. No se entendía exactamente por qué habían ido a estudiar en una normal. Tampoco muchos de nosotros sabíamos qué era una normal, ¿no? O cómo funcionaban las escuelas normales del país, cómo era un internado como Ayotzinapa. Así que nos empezamos a platicar como qué podíamos hacer desde el periodismo para de alguna forma desestigmatizar lo que pesaba sobre los 43 normalistas desaparecidos y los estudiantes que habían sido asesinados. Pero no nada más sobre los 43 normalistas, es una actitud muy típica de las autoridades el estigmatizar a las personas que desaparecen. No sé si en un afán de simplificar el trabajo o no hacerlo de plano. Sí, creo que es una salida fácil. Es una salida fácil. Es como siempre el recurso más lógico y el más fácil para las autoridades para deslindarse de su responsabilidad judicial de investigar sobre cuáles fueron sus paraderos, que es como lo que dicen de las chicas que desaparecen, ¿no? Es decir, se fue con el novio o a lo mejor quería hacer una nueva vida o está con sus amigas. Al rato regresa. ¿No? Así que eso fue lo que nos motivó un poco como empezar a hacer el proyecto, ¿no? Pero lo que tú dices es muy importante, es darles el verdadero rostro a las personas, no la versión de las autoridades, no la explicación simple de algo estaban haciendo, entonces se lo merecían. Sí, en realidad esto no es una investigación judicial. Lo que queríamos era contar desde un recurso de periodismo, un género que es el perfil, poder hablar sobre el pasado de los normalistas para entender su presente, ¿no? Y para así proyectar pues por qué llegaron ahí. Entonces, sí, nos juntamos un grupo de primero 5 o 6 reporteros y después empezamos a llamar a jóvenes reporteros talentosos, ¿no? Como Ana Laura, que tiene mucho tiempo trabajando, y sobre qué podíamos, sobre todo jóvenes que estuvieran no todos, eso es importante decirlo, no todos habían hecho historias sobre la violencia, ¿no? Queríamos conjuntar como a reporteros que desde todas sus trincheras, como le llamamos, hay reporteros que hacen deporte, hay reporteros que tienen más trabajo en las áreas de la cultura, es decir, desde todo lo que pero que finalmente hacen periodismo, ¿no? Claro, y enriquece más con estas
que tiene cada uno de los reporteros, ¿no? Así Todo es. esto lo enriquece y son diferentes puntos de vista para llegar a los familiares, ¿no? Así es. Desde cómo ustedes llegaron a este lugar, ¿no? Permítanos un momento, vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestras invitadas. Muchísimas gracias. No se vaya. Regresamos, estamos aquí marchando con letras. Pues sí, así como se llama este enorme proyecto que se ha logrado, que han logrado chicas, de verdad, son una parte muy importante de este proyecto. Estabas comentando, Melissa, respecto a todo el contexto, ¿no? De el por qué y el cómo fue que llegaron a iniciar con todo esto. 6 meses, dices que fue lo que... Sí, bueno, primero hubo un trabajo como de reporteo de cada uno de los que estábamos ahí, y posteriormente cuando empezamos a platicar sobre qué podíamos hacer desde el periodismo para romper estos estigmas sobre quiénes eran los estudiantes, más o menos como por noviembre, diciembre del 2014, empezamos a llamar a varios jóvenes reporteros y nos empezamos a hacer en un colectivo al que denominamos Marchando con Letras. Pero ¿por qué el interés? ¿Por qué el querer llegar a ese lugar justamente? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les hizo voltear a ver justamente este problema tan grande que ya tiene que 5 años, ¿no? 5 años se cumplieron. Pues yo en lo personal seguí el caso de cerca porque me parecía increíble que Claro. en un México que creíamos pues un poco más democrático, habían desaparecido de la nada estos estudiantes en la Sierra de Guerrero. Entonces empecé a seguir el caso y una de las prácticamente de las creadoras, junto con Melissa, está Mónica Ocampo, es muy buena amiga mía por el periodismo, y me buscó y me dijo, ¿te quieres acercar? Y la verdad es que un poco fue, sí, curiosidad, como tú decías, como nadie sabíamos bien qué había pasado. Yo tampoco entendía que era una normal, no sabíamos que era Ayotzinapa, o sea, de pronto era un mundo que se abrió entre nosotros, y era una vergüenza también ser tan ignorante y no poder entender. Era una curiosidad que yo quería satisfacer también. También era regresar algo de lo que soy. Si mi oficio es lo puedo hacer y lo puedo hacer en el tiempo, porque una de las cosas que nos pidieron es, va a ser pro bono, no vamos a ganar nada, y sí queríamos todos
saber quiénes eran, no queríamos, había un número, ¿no? Los 43 y los 43 y los 43, pero queríamos saber quiénes eran estos chavos. O sea, qué los movía, quiénes eran sus pasiones, porque también eran, lo que decíamos, este estigma de, eran unos vándalos, se robaron los camiones, siempre han sido unos revoltosos, unos rojillos, claro, el típico el rojillo, ¿sabes? Entonces, no sabemos nada de ellos, ¿por qué estamos poniéndoles etiquetas sin saber? Y si podemos conocerlos de cerca, pues estar increíble y también, si somos periodistas y esta es nuestra labor, hagámoslo, aunque yo tampoco me dedicaba a temas de violencia, pero lo hice con todas las fuerzas y el corazón que pude. Ana Paula, Melissa, en tu caso tú dices, no me dedico a temas de violencia, no me dedico a reportear estos temas de desapariciones, asesinatos, muerte. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste al sumergirte en este caso? Mucha confusión, porque yo creo que a la fecha no sabemos ni los que estuvimos ahí ni los que fuimos muy bien qué fue lo que sucedió. Es una cosa muy difícil de reportear porque además de que hay violencia existe este factor de desaparición y entonces pues estás con los familiares. La primera vez fuimos todos juntos a Ayotzinapa y también fue familiarizarnos con el lugar y entender que ni siquiera es un pueblo, o sea, es una escuela que está a unos, ¿qué serán? 10 kilómetros de... ¿Cómo se llama ese pueblo? Tixtla. De Tixtla Guerrero. Entonces hay que agarrar un poquito de carretera, llegar al lugar. Aprendí mucho sobre el reporteo. Tiene que haber muchísimo tacto con los familiares de las personas con las que estás hablando porque están pasando por algo muy doloroso. Te quiebras también. Y una parte de México de la que me sentía completamente desconectada. O sea, Guerrero para mí fue una realidad que no entendí. Yo soy de Guadalajara, viví en Monterrey, ahora vivo en Ciudad de México. Pero Guerrero es aparte, no hay nada. Sí. O sea, cuando tú hablas con las personas allá, entiendes, o eres maestro, o eres militar, o ¿qué eres? O sea, no hay fuentes de empleo. Es una cosa muy olvidada del país, ¿eh? Y es muy fuerte porque no estamos a 3 horas de Ciudad de México. Sí. Melissa, tú en tu quehacer periodístico, estos temas de violencia, ¿los has estado cubriendo regularmente? Sí, bueno, estaba más o menos familiarizada con temas de violencia. Había hecho muchas más cosas sobre migración, ¿no? No tanto como sobre temas de desaparición. Estaba más familiarizada con otra de las tragedias en México, que es el paso de los migrantes por México y también la vida de ellos en Estados Unidos. Entonces, había estado haciendo más trabajo en Estados Unidos sobre la vida también de los migrantes, sobre la comunidad hispana, pero y sobre la violencia lo había hecho, pero como sobre los hechos como mucho más visibles, que eran pues cuando asesinaban emboscaban, como lo que sigue ocurriendo, ¿no? Sí. Emboscando policías, asesinando a familias. Estuve un poco metida en el tema de las autodefensas en Michoacán. Entonces había estado haciendo cosas sobre violencia, pero nunca, pero creo que este evento sin duda marcó mucho más mi vida como reportera y los temas que más me interesan, ¿no? Así que sí, fue un trabajo en el que estaba muy confundida porque también tenía como una carga en el trabajo en donde tenía que contar lo que estaba ocurriendo, sobre cuáles eran las investigaciones, sobre realmente encontrar esta verdad sobre cuál era la línea de por qué habían desaparecido. Así que este proyecto me ayudó un poco como a respirar y a limpiar mi cabeza también de muchas cosas y de muchos expedientes que llegaban y que tenía que leer, y me ayudó un poco como para regresar al periodismo, que es la calle, la gente, ¿no? Me ayudó a acercarme a las familias que hasta ese momento solamente me acercaba para preguntarles la reacción de algo, ¿no? En cambio, ir a sus comunidades, entender su día a día, hablar con sus amigos, hablar con los tíos, la gente más cercana de cada uno de estos normalistas, me ayudó un poco como a replantear el lado más humano del periodismo, que es básicamente eso. De repente estamos como en esta vorágine de cosas y de declaraciones que nos dan todos los días, y
cuál es la nota y cuál es la nota. Y creo que esto ayuda, tiene mucho más peso 5 años después ahora, de las que no sabemos nada, o sea, toda esa información que se generó, esta verdad histórica que se plantó, que no es verdad, ¿no? Y que a 5 años seguimos casi en el punto cero, pero sí tenemos ya un perfil de cada uno de ellos que ayudó a romper los estigmas que se estaban generando sobre estos estudiantes. Como dices, la declaración pasó, Así es. el funcionario pasó, pero quedó el retrato de estas 43 personas que una noche simple y sencillamente ya no regresaron a su casa. Así es. ¿No? Ahora podemos conocerlos un poco más. Ahora podemos decir, no es un número, no es el número 20, no es el número 22, todos tienen un nombre, todos tienen un contexto, todos tienen una historia y su familia tiene una historia. Antes de ese 26 de septiembre del 2014, ¿no? Y después de ese 26 sigue presente. Claro. ¿Qué encontraron al estar conviviendo con las familias? ¿Cuánto tiempo convivieron con ellas? ¿De qué manera convivieron? ¿Y cuál fue al final el resultado de esa interacción? Bueno, encontramos, creo que fue un trabajo de reporteo de más o menos de 5 a 6 meses. Después de ese trabajo de reporteo en donde elaboramos ciertos protocolos de trabajo, porque para nosotros era muy importante que cada uno de los reporteros fuese con un fotógrafo, por eso no somos solo 43 reporteros, sino somos un grupo de casi 70 periodistas y fotoperiodistas que acompañaron a cada uno de los reporteros para también a través de las imágenes pues poder retratar la forma de vida de cada uno de los normalistas. Y cada uno de los reporteros tenía un protocolo de trabajo que era pues ciertas formas de no invadir demasiado a las familias, ¿no? De tener cierto tacto con ellas, de hablar siempre en tiempo presente, es decir, que el normalista está desaparecido y esa figura le da, por supuesto, vida a la familia, ¿no? Porque no queríamos hablar de ellos como en tiempo pasado, ¿no? Para nosotros es muy importante hablar en tiempo presente porque la figura que ellos tienen es la figura de desaparecido, ¿no? De muerto. Claro. Así que eso fueron como lo que establecimos. También se tenían que reportar cada uno de ellos a una como base que teníamos en la Ciudad de México. En realidad éramos un grupo que estábamos monitoreando qué hacía cada uno de ellos, porque Guerrero es una zona compleja y no podíamos pues arriesgarnos a que a alguno de nosotros le pasara algo, Claro. ¿no? Porque entonces iba a ser como el problema mucho más grande. Más grande, ¿no? todavía, sí. Y así que estábamos siempre pendientes de dónde estábamos, monitoreando las actividades que hacía cada uno de los reporteros, y esa información después llevaba, obviamente había un proceso de vaciado y de un poco como de conversaciones sobre qué es lo que habías encontrado, hasta que los reporteros se pusieron a escribir y tenían un diálogo directo con cada uno de los editores, que en este caso eran 3 editores. Y la verdad es que cuando teníamos todo, no sabíamos que esto iba a ser un libro. O sea, nos reuníamos y primero decíamos que a lo mejor podíamos hacer un sitio web, que a lo mejor podíamos hacer, no sé, como suplementos o vender las historias a los medios. Pero en ese entonces creo que los medios no estaban muy interesados en contar las historias de vida de ellos, ¿no? Estaban mucho más concentrados en quién fue, cómo los desaparecieron, dónde están, si encontramos una fosa aquí, si encontraron otra fosa acá, entonces corramos todos a ver la fosa. O sea, era un mundo de desinformación también, ¿no? Y de mucha información que estaba desde entonces la Procuraduría orientada a estigmatizarlos y a señalar que estos jóvenes los habían quemado en un basurero. Permítanos un momento, vamos a un breve corte, regresamos en un momento. Por favor, envíenos sus comentarios, sus ideas, ¿sí? Todas sus sugerencias. Regresamos.
Regresamos a su programa ¿Dónde estás? Con nuestras invitadas Ana Paula Tovar, Melissa del Pozo, Ramón, Claudia, muchas gracias. Nos estaban contando qué fue lo que encontraron al estar conviviendo con las familias de Guerrero, de los 43 normalistas desaparecidos. ¿Cuál fue tu experiencia, Ana Paula? Bueno, primero nos contactaron con ellos y como dijo Melissa, tenía que ser un trabajo pues muy delicado porque además también estaban abrumados los señores, ya estaban cansados de la prensa, estaban cansados de que les preguntaran lo mismo, rodeados de periodistas constantemente, entonces primero fue ganarnos su confianza, entonces a mí me dieron el teléfono de Carlos Lorenzo, del papá, que en realidad el papá era el único que venía a Ciudad de México, la mamá siempre estaba en el pueblo, porque tienen otros hijos, son 4, bueno, con Carlos Lorenzo 5, entonces la madre siempre estaba allá cuidando de los otros hijos y el padre fue el que se dedicó, que eso fue un fenómeno similar en todas las familias, los padres eran los que estaban en el movimiento. Haciendo fuertes, ¿no? Sí, porque las madres estaban allá cuidando a los demás. Entonces, primero fue eso, verlo, ir a las marchas, acompañar a las marchas, familiarizarnos y decirle, oiga, quiero ir algún día a Huajintepec, así se llama el pueblo donde es Carlos Lorenzo, está en la Sierra Chica de Guerrero, muy cerca de Pinacoteca Nacional en Oaxaca, o sea, ya en la frontera, a unos kilómetros, más bien son casi oaxaqueños. Entonces y me decía, ¿cómo vas a ir? Está lejísimos. Y le decía, se lo juro que voy a ir, pero ya dígame cuándo y no sé qué, y cómo puedo llegar, porque son de estos pueblos que están en medio de la nada, y también era un tema la movilidad. Total que hubo un momento en que me dijo, bueno, déjame lo platico con mi mujer, y vemos cuándo puede recibirte y cuándo puedes ir y nos ponemos de acuerdo. Y así fue un poco el proceso, mientras yo entrevistaba al señor aquí, Maximino, así se llama el señor Hernández, es bastante tímido, bajo perfil, y también todas estas personas son personas que se vieron envueltos en un problema de un día para otro y se convirtieron en personas públicas también. Entonces no estaba acostumbrado a hablar en público, no le gustaba. Hablar conmigo también le parecía muy joven. Carlos Lorenzo es su primer hijo, entonces es una persona súper joven, unos 40 y tantos años, que también siempre había estado allá. La madre de Carlos Lorenzo nunca había salido de Huajintepec hasta que tuvo que ir a La Normal a hablar con los medios. Nunca había salido de su pueblo. Entonces, completamente indígenas de un lugar, todas las familias viven allá. Yo tuve que irme de aquí en automóvil a Acapulco, dormí ahí, y por las condiciones del estado, que también son peligrosas las carreteras y más en esa zona, al día siguiente me levanté muy temprano y el fotoperiodista que me acompañó conoce muy bien la región, traía un radio para esto de estar conectados todo el tiempo. Y manejé 6 horas más en la sierra y llegamos a Huajintepec y pues fue increíble porque la familia súper bondadosa, conocí a todos porque vive toda la familia de parte de la madre y toda la familia de parte del padre, pero viven en extremos del pueblo y viven de estas familias que todos en la misma zona, o sea, el vecino es el tío y el de enfrente es la mamá, y un pueblo muy pintoresco, pequeñito, con un clima muy similar. Mis padres son de un pueblo de Nayarit, entonces me sentí muy identificada en eso, como un clima muy similar, mangos, mameis, y todo el tiempo me hablaban de que era un gran futbolista, ¿no? Y era un gran futbolista, y te vamos a llevar a la cancha de fútbol para que veas la cancha de fútbol donde jugaba, y no sé qué. Entonces dije, bueno, el tema tiene que ser ese, porque otra de las cosas que nos pidieron a todos es que fuera desde el lado positivo, o sea, claro, que no hubiera un título así muy dramático. Ya había demasiado drama acerca del caso. Estaban abrumados, ¿no? Con tanto. Y lo que queríamos era contar, estos chavos eran chavos normales, claro, con ilusiones, querían estudiar, hacían deporte, se llevaban bien o mal con la mamá. En este caso se llevaba muy bien Carlos Lorenzo con los padres, pero su favorita era su abuela. Y me tocó conocer a la abuela, que en ese momento tenía 90. Ella decía que 90 y los hijos me decían, no, tiene 97. Entonces, no, se quitaban los años la viejita. Era una viejita muy coqueta. Y me decían, no, yo tengo 90. Y me decían, por atrás, era su favorita, su abuela.
Ahora no sé si la señora esté viva todavía. Y la casa era una casa que estaba, sí, en unas condiciones de muy bajo nivel económico, porque eso, él quería ser profesor para sacar a sus padres de esa situación. Entonces vendían gallinas, tenían los huevos de las gallinas para venderlos también, pero no me dejaron irme. El fotógrafo me decía, hay que irnos ya porque se está haciendo tarde, Ana, y estamos en medio de la sierra, vamos a llegar muy tarde a Acapulco, está peligrosa la zona. Y le decía, no me puedo ir porque me están ofreciendo un taco, y que te ofrezca un taco a esta gente es lo máximo que te pueden ofrecer. Bueno, fue un taco delicioso porque tienen un maíz increíble, me hicieron las tortillas a mano. Fue una experiencia pues muy gratificante y al mismo tiempo también dolorosa, porque estás ahí y te están contando, te hicieron están llorando y te están diciendo, no sabemos dónde están. Y tenían un altar improvisado también, con fotos de Carlos, con los carteles, o sea, toda la familia estaba en eso. Y en qué vamos a hacer y dónde está, y nadie nos hace caso porque somos pobres y porque somos indígenas. Y también cargan eso todo el tiempo. Y tú llegas de fuera y tratas de decirles, pues estoy aquí para contar su historia y hacerlo lo mejor posible, pero también ellos dicen, bueno, pues sí, y quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, muy bonito, pero muy amargo al mismo tiempo. Y bueno, y después regresé con todas estas historias. Escribí la historia, se la di al padre le di el libro, se lo regalé y le dije, bueno, en algún momento cuando se junten el dinero de los libros le va a llegar algo, igual iba a ser un poco, porque pues son 43 personas y 43 familias. Sí. Claro. Y dijo, no importa, lo bueno es que bueno, ya salió y qué bueno que conociste a mi mujer. O sea, también ellos se agradecieron que sí fuimos hasta, o sea, para ellos era imposible, ¿quién va a ir hasta allá? Sí, darles la importancia, darles... De aquí me surge una pregunta para las dos. Ustedes hablan de que las familias estaban abrumadas por los periodistas, el constante acoso de la prensa, tanto escrita, televisiva, radiodifusora. Pero quiero que me digan, ¿no es también la manera en cómo se están reporteando estas historias de manera tradicional, la nota roja, el manejo de la violencia dentro de los medios, la que despersonaliza y también despoja de rostro a las familias, a las víctimas? ¿Y por qué no podríamos estar pensando en dotar de rostro, en dotar de contexto y en dotar de vida de nueva cuenta a estas personas desaparecidas, ¿no? Darles esa importancia como ustedes lo hicieron, ¿no? Eso creo que ese es el reto de los periodistas dentro de los medios de comunicación, porque creo que a los medios de comunicación hay que entender que finalmente son empresas. Claro. Y que estas no están interesadas precisamente en darle rostro a estas historias, sino simplemente en contar lo que mejor se vende o lo que es más aparatoso o lo que es más rentable, ¿no? Que en este caso tiene que ser la voz de las autoridades, la línea de investigación, y están poco interesados en realmente encontrar nuevas narrativas, porque se puede, o sea, yo no estoy diciendo que no se pueda, se puede encontrar desde la narrativa y desde las historias de la gente, encontrar también formas llamativas o formas de contar un hecho relevante, que en realidad eso es lo que buscan los medios de comunicación, que es contar una nota que sea relevante. Pero yo creo que... revelar algo, ¿no? Esto que estás comentando, tú has sido corresponsal para muchos lugares, también has trabajado en Colombia, para Brasil, bueno, ¿para qué digo nombres, no? ¿Qué tan diferente ha sido para ustedes el llegar de otra forma y abordarlo como si fuera una cirugía, el llegar sin lastimar, sin tocar ese punto tan débil, donde puedes destrozar a la persona, abrumarla o hacer un estímulo, ¿no? Lograr que aún hay más allá de este dolor. O que te respondan violentamente también. Pues claro, por eso. Es a lo que voy justamente. ¿Qué diferencia hay
alrededor de todo esto, a lo que cotidianamente puedes hacer un reportaje, puedes hacer un trabajo cotidiano, el periodismo o cualquier otra área en la que ustedes sean experimentado como profesionales. Esta profesionalización, yo en lo personal, lo que hice aquí, lo que hago todos los días es parte de mi día a día. No es no le puse un método distinto a esto o si hago un trabajo sobre lesbi, por ejemplo, ¿no? Creo que el tacto y la forma en la que nosotros nos hemos construido o llevado en esta nueva forma de hacer periodismo es simplemente con ética y con mucho profesionalismo y con mucho respeto hacia las familias y hacia las personas que están involucradas en eso. Porque el mismo respeto que hay para las familias es el mismo respeto que hay también para un funcionario público, ¿no? O si alguien te va a dar una entrevista desde las autoridades, ¿no? Precisamente para no tergiversar nada ni entrar en conflictos de interés de ningún tipo. Así que no sé si sean creo que hay periodistas muy profesionales, ¿no? Simplemente creo que hacen falta espacios para contar estas historias. Incluso esto no tenía proyecto hasta que nos acercamos a Proceso a decirle, bueno, tenemos todo esto hecho, ¿no? Y ellos fueron los que nos abrieron la puerta y nos dijeron, claro, si ya está hecho, ¿no? Pues puede ser publiquémoslo y hagamos. Bueno, pudieron haber dicho no, ¿verdad? Pudieron haber dicho no, por supuesto. Sí, pero fueron muy generosos, ¿no? Han sido muy generosos y tan generosos que hay una segunda edición sobre esto. Hay un prólogo, tengo entendido, ¿no? Que se está... Sí, el prólogo de esta segunda edición la hizo Santiago Aguirre, quien es el director del Centro PRO, y quien es la organización que más ha estado acompañando a las familias de los 43 normalistas, y por eso quisimos y le pedimos que nos prologara el libro en esta ocasión, para que nos diera un contexto mucho más profundo y desde su visión como acompañantes de las familias. Y hay un texto principal que lo escribió Emiliano Ruiz Parra, que habla sobre lo que sucedió la noche del 26 al 27 y las personas que sí fallecieron esa noche. Okay. Bueno. Qué fuerte. Fuerte, pero... Muy, muy fuerte. Este hecho de lo que ustedes dicen, ¿no? Sí, se le da la voz a las autoridades, pero resulta que esa voz pues no dice nada o está ocultando lo que en realidad pasó, ¿no? O solo se le da vuelta a la hoja, ¿no? Ya que lo están haciendo otras personas, ¿no? Entonces, a veces se cede para hacer otras cosas y ocupar la vista hacia otro lado. Pero bueno, regresamos y continuamos en un momento más con ¿Dónde estás? Somos Live, tu conexión con el mundo. Regresamos a su programa ¿Dónde estás? Estamos con el tema de la travesía de las tortugas, el relato de
las familias de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, un retrato de cada uno de los 43 normalistas desaparecidos, en donde los periodistas que tomaron parte, los fotógrafos que tomaron parte en el desarrollo de este trabajo, pudieron acceder a la vida cotidiana que llevaba cada uno de ellos, cada una de las familias antes de la trágica desaparición, la noche del 26 de septiembre. Como muchas familias en este país, a 5 años de la desaparición, pues no hay una certeza sobre en dónde están, en dónde pueden estar todavía estos 43 normalistas. ¿Y dónde pueden estar todavía? Porque no podemos hablar en pasado de ellos. No podemos permitir que el pasado nos robe la posibilidad de la certeza, de conocer con certeza dónde están. Y hasta que no haya una prueba irrefutable, tenemos que seguir hablando de todos y cada uno de los desaparecidos en este país en presente. Así es. ¿No? A mí lo que me llama la atención ahora es cuando ustedes se sumergen en el trabajo de reportear la vida cotidiana, también deben de haber estado haciendo un trabajo a la par para cotejar, para poder ofrecer un panorama un poco más amplio sobre las formas en que las autoridades buscan, las formas en que las autoridades registran cada una de estas desapariciones. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, creo que en este caso en particular lo que a nosotros nos llamó la atención es que el trabajo que habíamos hecho de entrevistarse primero con las familias, entrevistar el contexto, entrevistar a los que lo rodean, a cada uno de los desaparecidos, pues no se había hecho, ¿no? En ese entonces quien tenía la investigación, que era la Procuraduría Local y después la Procuraduría Federal, no se había acercado con las familias primero a interrogarles sobre lo más elemental, que es qué hacía su hijo en Ayotzinapa, ¿no? Cómo llegó a Ayotzinapa y por qué estaba en Ayotzinapa. Es decir, para entender las razones del por qué, de quiénes, que son preguntas que ahora me surgen, ¿no? Es decir, ¿por qué se escogieron a este grupo en particular para ir a Iguala? ¿Qué decisiones se tomaron al interior de la escuela entre los estudiantes? ¿Y quiénes de los estudiantes tomaron las decisiones de que cierto grupo tomara estos camiones, ¿no? ¿Qué significaba tomar camiones y por qué lo permitían, ¿no? Para mí me parece muy extraño que le dijeran, para mí es secuestrarlos, porque tenían a los choferes ahí, ¿no? Y los choferes entraban en una especie de relación con los estudiantes demasiado, que para mí era muy extraña, ¿no? Y nada de estas situaciones que estaban en la cotidianeidad de la escuela y estaban en la cotidianeidad de los estudiantes estaba siendo interrogada. Entonces, de tal forma que se estaba ya estigmatizando a los jóvenes o diciendo que eran miembros de los rojos, sin saber quiénes los habían llevado a esta situación y por qué estaban estudiando en la escuela normal. Era más fácil, tal vez, ¿no? Era más fácil explicar que simplemente venían de allá y entonces que eran unos grillosos porque estaban tapados o que seguramente tenían intenciones de desestabilizar el gobierno. Y en realidad no se estaban haciendo estas preguntas básicas. La primera es de cómo se llama, de dónde viene, ¿no? Que son las preguntas que como periodistas nos hacemos todo el tiempo. ¿Cómo es posible que una autoridad pueda decir que está buscando a alguien cuando no responde a estas preguntas, cuando no vamos, el contexto mínimo de qué demonios pasó en ese momento? Uh-huh. Ahora, en los mecanismos de registro de cada una de estas desapariciones, no sé si ustedes han seguido ahondando en cómo funciona el poder registrar, denunciar ante una autoridad, tan elemental como eso, una desaparición. ¿Cuál es el proceso, el procedimiento, qué es lo que hacen?
Obviamente empezamos mal porque no están preguntando lo más elemental y básico. De acuerdo a un artículo publicado en Forbes en agosto de este año, desde abril de 2018 no han alimentado la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo cual son 16 meses de desfase. El último número que tenemos son 40.150 mexicanos desde 2006, pero ese número seguramente es superior por mucho. Sí. Eso pasa con creo que en México hay una falta de sistematización de los números y de la información pública en general. Y en el caso de las desapariciones, creo que el tema de Ayotzinapa destapó una cloaca de desapariciones, ¿no? Inmediatamente después de esto, recuerdo que se empezaron a gestar colectivos en todo el país, que creo que envalentonó a muchas familias en el país para salir a la luz y decir, yo también tengo un familiar desaparecido y como yo, mi familia, mi prima, mi vecina, todo, o sea, por lo menos en Iguala, recuerdo que inmediatamente después de esto se formaron varios colectivos en Iguala de familias que se reunían en la iglesia para levantar el registro de los familiares. Se perdieron los miedos. Porque se perdieron los miedos y entonces sí iba la Procuraduría a levantar registro de sangre, ¿no? Pruebas de ADN, pero fue hasta entonces, ¿no? Después surgieron los colectivos en Veracruz, ¿no? En donde también hay una situación de desaparición terrible y profunda. Y creo que lo que deja es que los padres de los 43 normalistas tienen mucho valor y son familias que pese a las carencias, pese a los temores y pese a al poco acceso que han tenido a la justicia de manera durante toda su vida, sí son un ejemplo de resistencia y de lucha, de persistencia, perseverancia y de insistir, o sea, porque nadie mejor que ellos se ha reunido con las autoridades y me lo han contado después, a 5 años, otras familias como ante toda esta ola de información, obviamente va minando la esperanza de las familias, pero al mismo tiempo los fortalece mucho, ¿no? Para hacerse presentes ante cualquier autoridad que les quiera decir otra cosa, ¿no? Creo que es un ejemplo para muchas familias en el país que están en una situación así. De nueva cuenta, desde la sociedad civil empieza la organización para cambiar estas situaciones. Ana Paula, hubo quien haya dicho, no puedes, no tienes derecho a preguntarles, no puedes, o que te hayan puesto el pie, que les hayan dicho, hasta aquí, no pueden más avanzar. No, para nada. No, ellos más bien pues querían que el caso se supiera y que hubiera mucho ruido. Tal vez no de la familia. La verdad es que yo, por ejemplo, que hice perfil de uno de los estudiantes, que no estuve como en la parte del reporteo de fondo detrás de lo que había sucedido, no tuve contacto con ningún tipo de autoridad. O sea, fuimos a la escuela, a la normal, y estuvimos ahí y hablamos con los otros chavos, que también en ese momento los otros estudiantes estaban un poco pues confundidos y muchos estaban también traumatizados, porque muchos iban en los mismos autobuses y se salvaron por un pelo. O sea, de que corrieron a la sierra, o yo iba en el bus de atrás y vi cómo los detuvieron y dimos la vuelta en U. O sea, muchos estaban en todo eso. La mayoría eran de primer ingreso, les decían los pelones porque sí era parte como de una novatada, y eso era a lo que se refería Melissa, que cómo es posible que el gobierno se saltó todo eso, cuando es una práctica que existe desde hace muchísimos años, que sí los rapaban, les decían, a ustedes les toca ir por los autobuses, secuestrarlos. O sea, ya existía esa práctica hace mucho, no era algo que estuviera sucediendo por primera vez. Entonces también era toparnos con información que decíamos, ¿cómo no sabíamos esto? ¿O cómo nadie nos había dicho esto? Y era organizarla, pero yo nunca sentí el límite con la familia. Sí había un par de familiares un poco más molestos, Claro. porque yo le decía, pues señor, yo no soy el Estado, yo al revés, yo lo que quiero es que cuente su historia,
pero en general fueron bastante amables, nos recibieron muy bien. Y los padres, yo sigo teniendo el teléfono del padre de Carlos Lorenzo. Le decía justo a Melissa antes de entrar a la entrevista que le he estado mandando mensajes y no me contesta. Probablemente ella no lo tenga, ya tengo otro número. Pero los señores, eso, son un ejemplo de perseverancia y de que la unión hace la fuerza y de que nos van a escuchar y nos van a escuchar. Es una lástima que a 5 años sigamos en punto cero, pero por lo menos no nos vamos a olvidar. Y no se pierde la esperanza, sobre todo, ¿no? A 5 años, las nuevas autoridades, ¿qué compromisos han establecido? ¿Qué han hecho? Yo creo que absolutamente nada. Es curioso porque sí había un compromiso sobre todo el de este gobierno, en especial con las familias, de restituir la investigación, ¿no? De empezar. Y lo único que ha pasado es la liberación de más de 70 implicados, ¿no? Por un juez en Tamaulipas. Y lo que ha pasado es que, así como se liberan, tampoco es que haya nuevas aprehensiones y tampoco nos han dicho si hay nuevas líneas de investigación. Entonces creo que eso les genera mucho desgaste en las familias, genera muchas decepciones. Por ahí me comentaban que Alejandro Encinas y esta subsecretaría, dentro de esta subsecretaría, la comisión que se hizo para la verdad y la justicia, junto con los nuevos integrantes del GIEI, que sin duda fue un paso importante y era una solicitud de los padres, hay solamente 5 padres de los 43 que participan en esta comisión. Lo que me decían algunos papás es, quienes eligieron a estos padres pues fueron las mismas autoridades de la subsecretaría, ¿no? No nos dejaron estar a todos, ¿no? Precisamente como para que no el nivel de exigencia sea a eso me refería, sea menor, ¿no? Claro. Entonces eso indigna mucho a los papás y eso creo que vulnera mucho su derecho de acceso a la justicia y sobre todo a la verdad, que es, aunque sea, tú te metes a los expedientes de Ayotzinapa y la mitad de ellos están tachoneados de negro, ¿no? O sea, entonces, aunque digan que se abren los expedientes de Ayotzinapa y que se abren los expedientes de Colosio y que se abren los expedientes, es decir, que estamos ejerciendo nuestros derechos ciudadanos, el acceso a la justicia, pues, ¿cuál justicia y cuál información si la mitad de los expedientes están en negro? Están tachoneados. Y después vemos que se liberan a tantos implicados sobre el caso, pero no hay una... es decir, deberían decir, bueno, sí se liberaron 70, pero tenemos todas estas investigaciones en contra del Gil, a quien el Gil ha sido un personaje señalado en reiteradas ocasiones, incluso por los padres, de estar vinculados con la desaparición. Es una realidad terrible, cruda. Como decíamos, este es el caso más emblemático de desapariciones, pero imaginemos lo que está sucediendo con los casos particulares de personas desaparecidas. Si a estas alturas no tenemos la certeza de qué sucedió con ellos, qué debemos exigir a nuestras autoridades en lo siguiente, para cada una de estas cuestiones. Claudia, no queda sino agradecer a nuestras invitadas, a Melissa del Pozo, a Ana Paula Tovar, que nos hayan acompañado en esta primera emisión. A ustedes agradecerles sus comentarios, sus likes, los tenemos aquí, los vamos a leer, créanos que los vamos a leer, les agradecemos muchísimo. Dentro de unos momentos en la barra de producción de Play G-Box viene el programa Caminemos con Rosita Pelayo. Acompáñenos, por favor, a verlo. Y pues vamos a ver quién se atreve a narrar el regreso de la travesía de estas tortugas. Esperemos que sea pronto. Y no cerremos la puerta porque hay muchas oportunidades. Y en esta nuestra primera emisión, pues, con bombo y platillo iniciamos. Muchísimas gracias por acceder. Muchísimas gracias Ana Paula. Gracias, Claudia. Y a ti, Ramón. Gracias. Estamos aquí el siguiente martes. Muchas gracias. 11 de la mañana.